Parte número 2. Voy a hacer de Romanos, entonces capítulo 15, del versículo, voy a hacer 14 al 22. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que de vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros, mas os he escrito, hermano, en parte con atrevimiento, como para seros recordado por la gracia de Dios que me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministro del Evangelio de Dios, para que los gentiles sean la ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues que de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios refiere, porque no sabría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señal y prodigio en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me he esforzado a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que está escrito: aquellos a quienes nunca le fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he impedido muchas veces ir a vosotros, pero ahora no teniendo, creo que iba a ser hasta el 22 así nomás. Bueno, hay un dicho por ahí, un adagio que dice que la retención es la madre de la repetición. Y Pablo lo que dice es lo mismo, lo que en otra parte dice: estoy seguro que vosotros, hermanos míos, de vosotros ya estáis lleno de bondad. Bueno, lo que está diciendo de alguna forma, yo sé que estas cosas lo saben, amados. Yo sé que esto, como Pedro no me da tiempo de leer todo, segunda de Pedro 1, 10 al 15, aunque me tomé el atrevimiento de anotarlo acá, pero voy a decir algo que dijo Pedro. Pero dijo así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y esté confirmado en la verdad presente. Y en el versículo 15 de 2 de Pedro 1:15 dice así: también os procuraré ser diligente después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de esta cosa. Entonces, a veces sabemos que muchas de las cosas ya las saben, pero lo importante, como yo le digo, lo saben. Bueno, como le dijo un pastor: pero pastor, siempre usted dice lo mismo. ¿Y por qué siempre lo mismo? Siempre lo mismo. Porque no voy a parar hasta que ustedes la hagan. Y no se trata de saber esto, sino de llevar a cabo. Entonces Pablo dice: bueno, yo sé que la saben. Entonces empieza a hablar, hay que llevar a cabo esto. Pablo empieza a hablar de este ministerio que tenía a quién, a los gentiles. Él tenía un ministerio. ¿El ministerio cuál era? A los gentiles. Él reconoce que todo lo que había hecho, lo había hecho ¿por qué? Por su poder, no, por la gracia del Señor. Lo recibió por gracia, dice. Ya leímos el libro de Romanos, el capítulo, creo que era capítulo 1, mostraba que el apostolado era por gracia. Y todo por gracia. Ustedes saben, en Hechos 9, cuando el Señor se le aparece a él y lo salva. En 1 Corintios 15, versículo 8, 9, dice así: y al último de todos, como un abortivo, se me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No en vano, no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más a todos que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. En Romanos 1:5 dice así: recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Entonces él reconoce que la gracia, si ustedes quieren saber un poco más de eso, en Efesios 3, capítulo 3 le explica un poco más de eso, de su llamamiento, de que Dios lo había llamado. ¿Para qué era? Bueno, Dios lo había llamado por gracia, no porque vio, cuánto sabe Pablo, y esto, está buscando, procurando edificar. Pablo estaba como furioso tratando de matar cristianos, eso es lo que... Entonces Pablo nombra ahí un poco en el versículo 16, haciendo alusión a Isaías 66:20, que dice así: y ellos traerán a todos nuestros hermanos en todas las naciones a mi santo monte de Jerusalén como ofrenda al Señor. Entonces Pablo va a mostrar un poco ese servicio sacerdotal. Ahora le voy a explicar un poco yo. Un poco de esto. Pero Pablo explicaba eso, un poco de ese servicio sacerdotal que tenía él, o sea, cuando él, vamos a decir, no sé si sabe un poco de los sacerdotes, las ofrendas, pero Pablo un poco asocia esto con los sacerdotes. Él, para que lo puedan entender en sencillas palabras, es así. Cada alma que él le predicaba y el Espíritu Santo le salvaba por medio de la palabra, era un olor fragante que Pablo decía: Señor, esta alma, y en el cielo, aunque ustedes no creen, yo no sé cómo es, amado, porque no lo sé. Solo sé que dicen que los ángeles hacen fiesta ya. Cada uno a que nosotros le predicamos
y el Espíritu Santo le salva por la palabra, algo pasa, que yo no sé qué es. Y Pablo levanta ese olor fragante, y Dios, ese olor fragante en Cristo, un alma nueva. O sea, Pablo tenía esa mente, esa es la cosmovisión de este apóstol. Él se negaba, él andaba por cadenas, él sabía para qué Dios lo había llamado, él entendió. Cristo le alumbró la mente, y eso debemos aprender nosotros, a tener la mente de Pablo. Pablo empieza un poco a mostrar un poco acá que él no se gloriaba en cuanto sabía de Biblia, de teología, sino que lo que Cristo había hecho en él, cómo lo estaba usando. Y esto que voy a hablar es muy importante de entender. Él estaba centrado en su ministerio en predicar el Evangelio. Hoy, amados, se predica mucho de señales, milagros, venía la campaña y todo esto. No es porque quiero hacer apología a algo de eso, sino porque el texto me requiere que haga justicia a lo que es el verdadero evangelio. Y Pablo va a hacer hincapié en ese servicio sacerdotal y como él lo veía. Es así. Pablo se veía como un sacerdote, como un altar que hacía esos sacrificios. Y esos sacrificios eran olor fragante, como dice 1 Pedro 2.5, que vosotros son como piedras vivas, son edificados en la casa espiritual. Pablo de alguna forma lo entendía, que hacía sacrificio a la misma vez. Cada cristiano que ponía una piedra en el templo hasta totalmente terminado. Bueno, eso es lo que hacemos nosotros, somos constructores. Él siempre vivía como un constructor, como un sacerdote. Él se veía como alguien que trabajaba en la viña. Tenía una idea así, él, construir el reino, de estar esparciendo. Él tenía su mente así, y eso debemos procurar nosotros. Y los sacerdotes, acuérdense que siempre el sacrificio era lo mejor, no le daba ovejitas perniquebradas, sino era una obligación sagrada, que lo debemos entender así nosotros. Ojalá el Señor le pueda mostrar eso a todos, ¿no? Y eso lo hacía por la gloria para la gloria de Dios. Que no se andaba gloriando esto. Gané 20 almas para Cristo. ¿Cuánto ganaste vos? ¿Cuántos tenés vos? Yo tengo 5 en la iglesia. No, él no andaba con eso. Él no andaba con esas cosas que vemos en el día de hoy. Él mostraba que cada cosa la hacía el Señor Jesucristo. Si ganaba un alma o había 1 o 2, él no le importaba, no eran números. Todo, como dijo en Colosenses 1.18 en una parte, él dijo, para que todo Cristo tenga la preeminencia. Siempre era Cristo. Él hablaba de Cristo, su idea, gloria, para que lo puedan entender. Y todo lo hizo en el poder de Dios. Y el Espíritu Santo es que lo capacita en este ministerio para poder hacer milagros y señales. Yo no me acuerdo si es en 1 Corintios 12:12, dice que yo hice las señales de los apóstoles. Estas señales que hacía, que voy a hablar dentro de un rato, ahora, era porque eran el propósito de esto era confirmar el Evangelio. Era el ministerio que solamente tenían los apóstoles. Y bueno, es lo que voy a hablar un poco ahora. Cuando él, para poder entenderme, tienen que entender todos los textos que yo estuve leyendo al principio. Que dice ahí que él hacía milagros y señales y prodigios, que habla en el texto que leí en la introducción del audio. ¿Qué es esto? Bueno, Pablo es así. Fíjese el orden cómo era, si van siguiendo. Primero se predicaba el Evangelio. Y después estas señales y milagros que seguían, si ustedes van a el texto que le gusta a esta gente de acá, de esta pseudo iglesia, es Marcos 16:20, que dice, y ellos salieron y predicaron por todas partes, Marcos 16:20, colaborando el Señor con ellos, confirmando la palabra por medio de señales, seguían. Bueno, fíjese el orden, Marcos 16:20. Salieron, ¿quién salieron? Los apóstoles, predicaron a todas partes. ¿Qué iba primero? El mensaje, la buena nueva. Cristo vino a traer esto, arrepentir de pecado. Bueno, ¿y qué venía atrás? Señales y milagros. ¿Por qué? Yo tendría que explicarle algo de lo que en el Antiguo Testamento, cuando Moisés hacía, Señor, ¿cómo me van a creer? Si yo, fíjese lo que soy yo. Bueno, toma esta vara, yo te voy a confirmar por medio de los milagros. Los profetas venían, ¿por qué sabían? Porque hacían milagros. Cuando Cristo viene, el Señor Nicodemo, que le dice, viene oculto así, tapado, se tapaba, dice, Señor, sabemos que tú eres que viene de Dios, ¿por qué? Porque predicas lindo, ¿por qué?
porque hace señales y milagros. Por eso sabemos. Entonces, ¿por qué se sabía? ¿Por qué se confirmaba en la antigüedad? Porque Dios los confirmaba por medio de milagros. Abría el mar, les mostraba que Dios estaba con ellos. Hoy no necesitamos eso, amado, porque tenemos la palabra de Dios. En Hebreos 2, no sé si me va a dar tiempo de hablar, pero en Hebreos 2, capítulo del 1 al 4, dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartiremos del Espíritu Santo según la verdad? No me daría tiempo para explicarle todo. Hebreo 1.3 que dice que nos habla en Cristo. Pero ¿cómo la palabra quieren que entienda que dice el escritor de Hebreo? ¿Qué confirmaba, dice el escritor de Hebreo? Dios confirmaba esa palabra por medio de señales y milagros. Hoy no necesitamos eso, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué milagro? Yo quiero hacer un mayor milagro. ¿Querés hacer un mayor milagro? Como le digo hace años, predicar el Evangelio. Cuando puedas ver un alma que se levanta, te lo puedo asegurar, vas a ver el poder de Dios. Eso es un verdadero milagro. Cuando esa alma vuelve a la vida. Y si no lo has entendido, dices, nunca vi. Bueno, tenés que tener la experiencia de que Cristo haya hecho en tu vida eso. Si no viviste esa experiencia, si vos no podés mirar atrás y ver cómo vos saliste del sepulcro sacándote la ropa, no podés ver tu vida anterior, cómo era, cómo te juntabas con otra gente muerta en delito y pecado, te reías con ellos, te sentabas en silla de escarnecedores, no podés mirar atrás tu vida. Hoy es un tiempo de gracia. Entonces es así. Mayor milagro es cuando Dios levanta de esos huesos secos una persona. Ese es un milagro y eso viene por el poder de la palabra. Dios hace ese milagro en el día de hoy y es por el poder del Evangelio, el Dunami, el Espíritu Santo que utiliza. Y Pablo muestra que había todos estos milagros y señales que pertenecían al don apostólico. No estoy diciendo con esto que soy un totalmente sensacionista, que no creo que Dios hace milagros y señales. Claro, Dios sana cáncer, Dios puede hacer lo que quiera, pero nosotros nos chasqueamos los dedos y el domingo baja el día de la bendición. Nosotros no le ordenamos cosas. Nosotros sí vamos, si nos llama, y podemos orar primero, pero hay que ser sabio en estas cosas. No estamos diciendo, cree en Cristo para que te haga un milagro. No somos curanderos o chamanes o cosas así. Creemos que Dios puede hacer esas cosas, milagros, pero no es como esa dispensación ahora. Pero me dice, vos no crees en el milagro. Claro que creo, y claro que creo en el Espíritu Santo, pero Espíritu Santo da convicción de pecado, transforma a persona, da regeneración. Y también, si quiere, puede sanar. Pero nosotros no estamos, la criatura no puede chasquear así y que el Señor dice, sí, ¿qué necesitas? Señor, esto no es la lámpara de Aladino. No es así. Esa gente se deben arrepentir de esas cosas que hacen. Entonces Pablo reconocía todo esto, lo hago por gracia. Y era el plan de Dios que había tenido. Había un plan. Dios había trazado un plan. Y era predicar el Evangelio. Y hoy sigue todavía eso. Irá desde Jerusalén a Ilírico. Y empezó a predicar. Y él quería visitar a ciertas personas que vamos a ver. Que su servicio apostólico en el tercer audio que voy a dar. Quería mostrarle que el Señor... él le había trazado un plan y a veces no podía él ocuparse de otras cosas o tener algún refrigerio o ir como otros. ¿Por qué? Porque él estaba ocupado en las cosas. Él no iba a plantar iglesia, iba a un lugar donde ya veía. Él buscaba lugares así como estos, donde no hay iglesias. Otros buscan, vamos allá al centro, donde estamos más cómodos, vamos acá. No, él miraba, acá no hay nadie, no hay fundamentos para predicar de Cristo, es un buen lugar. Él tenía una mente así. Hoy no hay eso, amados. Hoy cada uno busca lo suyo y la comodidad. Es una pena. Dios y especialmente los hombres, que Dios levante más hombres así, como Pablo.
que nos ayude a nosotros a entender. No se trata si hay mucha gente o no, se trata si se está haciendo la verdadera obra. Eso es lo importante. Y Pablo le dijo, entendió eso. Pablo dice que iba a predicarle, y él conocía las escrituras. Fíjese que en una parte, ya para ir cerrando, cuando, no sé si, creo que era en Juan, cuando le aparece este hombre que se llamaba, el que no creía, que no me acuerdo, Tomás, que decía, ay, yo no lo veo, no lo voy a creer. Y el Señor se le aparece, ¿se acuerda? Bueno, entonces dijo, ay, Señor mío, Dios mío. Dice, ¿por qué me ves? Dice, el Señor, fíjese, porque los milagros y señales estoy hablando, para ir cerrando un poco. Pero dijo, bienaventurado, o sea, o dichoso aquellos que han creído sin haberme visto. Entonces, el evangelio es por creer, no es por ver. Y fíjese, en el versículo 30, dice, y muchas otras señales, Juan dice, se hizo también de Jesús en presencia de los discípulos, que no están escritas en este libro. Pero fíjese por qué estaban las señales y los milagros. Acá lo dice Juan, en el versículo 31. Pero se han escrito para que creáis en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tenga vida eterna. Este es vamos a decir, el propósito de las señales. ¿Por qué han sido escritas? Fueron escritas todas estas que están acá. Dice, ¿para qué fueron escritas las milagros? ¿Para que todos vayan haciendo? No, es para que crean. Para lo que está escrito acá, y ya está sellado, es para que crean. Para que las señales confirmaban que era el Señor Jesucristo. Y hoy es un tiempo de gracia. ¿Quieres ver un milagro? Bueno, cree en el Señor Jesucristo. Y en Él tendrás vida eterna. Arrepiente de tus pecados. Puedes ir ahí. Hoy es un tiempo de gracia. Vamos a cerrar en la sesión número 3, la última parte de Romanos capítulo 15.